En este vídeo vamos a hablar de los problemas de TikTok en los Estados Unidos, de la sorpresa que ha dado RedNote o Xiaohongshu y del lío que se ha montado en las redes sociales dentro y fuera de China. Pero en lugar de ir de lo particular a lo general o de lo concreto a lo abstracto, como solemos hacer, hoy vamos a ir al revés. Este vídeo lo hemos grabado sobre todo en casa porque se puede decir que estamos de vacaciones, pero las imágenes de exteriores que vais a ver son de Dangyang, Yichang y Wuhan. Por cierto, los dos fundadores de Xiaohongshu son originarios de esta última localidad. En el mundo occidental a veces imaginamos que ante la amenaza de un gran imperio, los rebeldes, ya sea en forma de república, reino o lo que sea, mantienen un sistema abierto en el que la información circula libremente. Ellos son los buenos y los buenos no censuran, pero esta es una idealización fruto de nuestro particular maniqueísmo que no se corresponde con la realidad. A lo largo de la historia, los estados que han resistido a los grandes imperios, sean buenos o malos, lo han hecho a base de controlar sus fronteras geográficas y políticas, también en el aspecto de la información. No tiene sentido que invirtamos tanto esfuerzo en construir murallas si luego permitimos que los enemigos compren a nuestros políticos o que sus rumores se cuelen por todas partes. La resistencia política también es resistencia informativa, y eso implica necesariamente ser capaces de controlar los flujos de ideas provenientes del enemigo, sobre todo cuando es un enemigo muy poderoso. El control sobre la información puede justificarse de diversas maneras. Puedes decir que es por seguridad, esto lo vemos cada vez más. Puedes escudarte en la ley y también en la ética. Dicho de otra manera, lo hacemos para protegernos porque lo dice la ley o porque ellos son los malos. Y al mismo tiempo, los principales centros que producen información imperial denuncian los límites aplicados por sus enemigos en nombre de la libertad o de sus intereses directamente. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hace muy poco, los principales flujos de información global han estado dominados por los Estados Unidos. Yo creo que esto está muy claro. Hoy en día sigue habiendo muchos más chinos viendo películas y series estadounidenses que a la inversa, y el dominio en el aspecto informativo es parejo al dominio territorial, con cientos y cientos de bases militares estadounidenses repartidas por el mundo. Hay quienes hablan de los Estados Unidos como una potencia en declive, pero sigue teniendo un poder sobre el resto del mundo que no se puede comparar con el de ningún otro país, especialmente si tenemos en cuenta su poder en las zonas más ricas. Gracias a esa posición hegemónica, su versión de los hechos se extiende por sus dominios sin una oposición capaz de traducirse en hechos. Esto lo estamos comprobando una vez más en Oriente Medio, uno de los puntos más delicados del imperio estadounidense. Y ante el poder de un imperio así, cualquier país que se atreva a resistir, a proteger su soberanía, tendrá que controlar la información que viene desde el otro lado de sus fronteras, mientras los medios imperialistas lo denuncian. Esto no quiere decir que todos los países rebeldes tengan que recurrir a los mismos extremos, pero si quieres resistir al imperio, una vez más, tienes que ser capaz de controlar sus flujos de información. De manera que cuando el imperio quiera desestabilizarte o dividirte para vencerte, entre otras estrategias, estés preparado para frenarlo. En el caso de China, estudios recientes como el de la King's College de Londres han demostrado cómo los medios británicos tienden claramente a publicar noticias negativas no solo sobre el gobierno chino, sino también sobre China en general. Y esto se puede aplicar a la prensa de la mayoría de países europeos y americanos. Así pues, ¿qué sentido tiene para los chinos permitir que esa información esencialmente anti-China circule dentro de su país? Si eso ocurriese a la inversa, si en los países europeos y americanos estuviésemos rodeados de medios chinos contándonos siempre lo mal que lo hacemos todo, incluso en el cultivo de lechugas, nos parecería lo más lógico censurarlos, y esto es lo que sienten millones de chinos que, pese a todo, están mucho mejor informados de lo que pensamos. Porque aquí, si quieres acceder a todos esos flujos de información occidentales, basta con usar una VPN y es muy fácil conseguirlas. Ahora bien, esta lógica también se aplica a la inversa. Cuando los Estados Unidos sienten que sus intereses están en peligro, aumentan el flujo de información que los favorece a través de una aparente multiplicidad de medios que vienen a decir lo mismo, y llegados a un extremo pueden aplicar la censura más descarada, como hemos visto en el caso de los medios rusos. Fijaos la facilidad con la que los grandes medios occidentales
occidentales han aceptado esa censura. Y técnicamente China podría haber aplicado la misma lógica cuando Occidente llevó la guerra a Afganistán, que es un país vecino. De hecho, el bloqueo de las redes sociales con sede en Estados Unidos comenzó después de aquel conflicto, cuando la inestabilidad se extendió al interior de China en forma de graves atentados. El caso de Facebook seguramente es el más sonado porque supuestamente esa red social fue utilizada por los responsables de algunos ataques, pero luego Mark Zuckerberg y los suyos se negaron a colaborar con las autoridades chinas. Todos sabemos que China bloquea redes sociales y medios occidentales, y esto se justifica a través de la seguridad nacional y las leyes. Y hasta cierto punto no les falta razón, porque sabemos que algunas de esas plataformas colaboraron con agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos, y ahí hay un claro conflicto de intereses. Si has colaborado con tu gobierno, ¿puedes colaborar con gobiernos enemigos? Como venía diciendo, los flujos de información globales han estado dominados por los intereses de los Estados Unidos hasta hace muy poco, sobre todo hasta la irrupción de TikTok. Desde su tremendo éxito en todo el mundo, las autoridades estadounidenses han aplicado la lógica que vengo exponiendo hasta el punto de obligarles a vender la totalidad o parte de la aplicación o cerrar. A los estadounidenses su gobierno les dice que es por seguridad nacional, y yo estoy de acuerdo, pero deberían decir más bien seguridad imperial, porque la estrategia contra TikTok se volvió más y más agresiva a medida que aumentó el rechazo de la política imperial en Oriente Medio. Ya perdonaréis, pero ni me atrevo a mencionar sus principales agentes. A sabiendas de la cantidad de usuarios que podrían abandonar TikTok, las plataformas rivales se han ido preparando para darles cobijo, pero el destino les aguardaba una amarga sorpresa en forma de otra aplicación china apenas conocida en Occidente llamada Xiaohongshu. De pronto los llamados refugiados de TikTok acudieron a esta aplicación, que es mucho más china, hasta el punto de que ni siquiera estaba del todo preparada para funcionar en inglés o traducir el contenido, y se convirtió en la más descargada de los Estados Unidos, entre otros países, durante días y días. A nosotros también nos sorprendió el fenómeno. Lele no entendía muy bien lo que estaba pasando, y eso que ella es usuaria de Xiaohongshu desde hace tiempo. Hoy en día muchos se refieren a ella como el Instagram chino, aunque va más allá. Pero cuando comenzó a funcionar en 2013 era una aplicación con sede en Shanghai dedicada sobre todo a temas de comercio internacional. Se usaba sobre todo para comprar productos del extranjero y compartir la experiencia, aunque esta última función fue ganando terreno incluso cuando la parte comercial cerró en 2023. Aunque igual que en muchas otras plataformas chinas, también te puedes montar tu propia tienda y hacer directos con los productos o servicios que ofreces o de lo que sea. El 70% de sus usuarios son mujeres, el 85% tiene menos de 30 años, y no es de extrañar que también haya funcionado fuera de China, porque aquí ha crecido una barbaridad hasta llegar a los 300 millones de usuarios activos al mes. Como muchos sabréis, su nombre en inglés es RedNote, pero Xiaohongshu se traduce literalmente como pequeño libro rojo, y yo creo que es un claro guiño a la Biblia del maoísmo, aunque esta oficialmente no se denominaba así, sino citas del presidente Mao. Yo me imagino a los de marketing pensando, claro, es el pequeño libro rojo de nuestros tiempos, pero ahí se acaba la broma. Xiaohongshu o RedNote no es una aplicación para extender el maoísmo, ni siquiera el marxismo, y como muchos habrán comprobado ya, no tiene mucha tolerancia con la propaganda política de cualquier ideología. Aún así, o quizás por ello, buena parte de los llamados refugiados de TikTok se han sentido muy cómodos y bienvenidos en la plataforma, que ha tenido que trabajar a contrarreloj para incorporar las funciones de traducción y demás. El encuentro ha sido histórico para el mundo de las redes sociales, ha dejado momentos memorables y el balance es claramente positivo. Cantidad de usuarios estadounidenses se han mostrado encantados con el recibimiento que les han dado los chinos y lo han compartido en otras redes sociales occidentales con reacciones no tan simpáticas. De hecho, esto ha generado un notable descontento entre ciertos usuarios de X, por ejemplo, donde seguramente esperaban recibir a muchos refugiados de TikTok, pero en su lugar se han encontrado con un montón de usuarios haciendo publicidad de Xiaohongshu. Por cómo han reaccionado algunos, yo entiendo que parte de los internautas occidentales estén hartos de X, Facebook y demás y hayan acudido a la nueva plataforma china. A nosotros nos parece que estamos ante una patada
pataleta de los estadounidenses cansados del ambiente en ciertas redes, que si las comparamos con los bares han decaído en esos en los que el dueño, en lugar de dejarte tranquilo, viene a darte la lata con su ideario político. Insisto, Xiao Hongsu tiene límites más estrictos a la hora de lanzar una campaña política, pero sus propietarios no tienen el ego ni las ansias de protagonismo y poder mediático que vemos en personajes como Elon Musk o Mark Zuckerberg. Nos guste o no, millones de estadounidenses estaban contentos con TikTok, parte de ellos se ganaban la vida con su ayuda. Por eso, cuando las élites de su país les han puesto entre la espada y la pared, han dicho: ¿queréis que vayamos a las redes sociales que ya controláis? Pues os vais a enterar. Recordemos que a diferencia de TikTok, que almacena los datos de los usuarios estadounidenses en servidores del país norteamericano, Xiao Hongsu tiene sus servidores en China. O sea, la jugada no podría haberle salido peor a las autoridades estadounidenses. Yo sinceramente creo que han sido muy mal asesorados. Y aquí entramos en otro asunto importante. Después de los encuentros en Xiao Hongsu, muchos refugiados de TikTok han destacado lo profundamente desinformados que estaban sobre China. Y esto es algo que también afecta a la toma de decisiones de los líderes estadounidenses. Porque parte de esos líderes saben que la propaganda anti-China, a la que dedican millones y millones de dólares, es eso, propaganda. Pero otros se la acaban creyendo y eso les lleva a estrategias condenadas al fracaso desde el comienzo. Ahora hay muchos más estadounidenses y occidentales en general conscientes de que los medios y las redes sociales de casa les han estado mintiendo sobre China. Aunque para ser honestos, lo que les han mostrado los usuarios chinos de Xiao Hongsu es una realidad mega urbana que quizás no es la más representativa del conjunto del país, aunque sigue siendo mucho más fiel que lo que se suele mostrar en los medios de masas americanos y europeos. Ambas partes han intercambiado mucha información sobre el día a día, especialmente sobre el coste de vida, y lo cierto es que los chinos se han llevado una pequeña decepción porque pensaban que en los Estados Unidos todos vivían mucho mejor que en China, mientras que los norteamericanos han descubierto que China no es Mordor y que los chinos no están tan lejos de su nivel de vida como pensaban. Quizás al comienzo del vídeo he hablado con un tono un tanto categórico sobre la forma en la que funcionan los flujos de información, la propaganda y la censura. Lo siento, pero es mi punto de vista. Pero el hecho de que haya sido así no implica que tenga que seguir siendo de esa manera para siempre. Hoy en día China es lo suficientemente fuerte como para relajarse un poco ante el riesgo de ser sometida por otras potencias. Es mucho menos probable que vuelvan a pasar por otro siglo de humillación y el país ya no tiene tanto de lo que avergonzarse si tenemos en cuenta cómo van las cosas en algunos puntos del imperio estadounidense. Las declaraciones esencialmente positivas de los líderes chinos sobre lo ocurrido en Xiao Hongsu invitan a pensar en una posible apertura, o al menos una apertura que permita una mayor comunicación entre los ciudadanos de ambos bandos, quizás no tanto entre las organizaciones políticas. En el mundo del turismo chino también nos han dado una sorpresa con las visas de tránsito y la exención de visados de hasta 30 días para algunos países. Esto hace pocos años nos parecía difícil de imaginar. China tiene más confianza en sí misma, pero seguirá muy atenta a los caballos de Troya informativos, igual que hacen sus rivales a la inversa. Insisto, una cosa es permitir que los ciudadanos chinos y estadounidenses puedan charlar y otra muy diferente que los medios y cuentas anti-China campen a sus anchas. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis contenido extra como directos y las clases de LL. Muchas gracias y hasta pronto.